Si un día el mundo entero se vaciara de las risas de los niños, ¿a quién culparías primero para no tener que culparte a ti mismo? Hola, ¿cómo están? Qué placer es volver a estar nuevamente con ustedes. Sírvanse su cafecito, acomódense, porque hoy traemos un episodio que nos va a dejar pensando muchísimos días. Hoy vamos a analizar la película de terror psicológico que nos dejó a todos sin aliento. Weapons, titulada La hora de la desaparición en Hispanoamérica. Es una película estadounidense de 2025, escrita, producida y dirigida por Zack Cregger. Está protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan. Justo esta última, Amy Madigan, se llevó la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto por su papel de tía Gladys y lo hizo compitiendo contra Elle Fanning, Wunmi Mosaku de Sinners, Teyana Taylor. No estuvo nada fácil. Imagínense esto. En el pequeño pueblo de Maybrook, Pensilvania, es una noche cualquiera, pero a las 2:17 de la madrugada, recuerden bien, 2:17 de la madrugada, 17 niños se levantan de sus camas, abren las puertas de sus casas, caminan hacia la oscuridad de la noche y desaparecen. No hay huellas, no hay forcejeos. Lo más escalofriante es que todos pertenecían exactamente al mismo salón de clases. El grupo de tercer grado de la maestra Justine Gandy. Pero solo un niño, Alex, llegó a clases al día siguiente. El pueblo queda destrozado. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Por qué ese grupo específico de niños? ¿Por qué esa hora exacta? La película nos cuenta la historia desde 6 perspectivas distintas. La maestra, el papá desesperado, la policía, un vagabundo adicto, el director de la escuela y finalmente Alex, el único niño que no desapareció. Parece una historia de brujas y monstruos, pero esto es una clase magistral sobre la histeria colectiva, el duelo que nos vuelve locos y cómo los adultos depositamos nuestros traumas en los más chiquitos. Quédate. Yo soy Reina Ramírez y esto es Alma de Guía. Vamos a empezar con el personaje de Julia Garner, la maestra Justine Gandy. En cuanto los niños desaparecen, el pueblo entero, lleno de pánico, le apunta con el dedo a ella. La acosan, la suspenden, le pintan el carro. Justine es la maestra del salón del que desaparecieron 17 niños. Y desde el primer minuto, la película la coloca en la posición más incómoda que puedas imaginar. Sin haber hecho nada, se convierte en la sospechosa número 1. ¿Por qué? Porque cuando algo horrible e inexplicable ocurre, la gente no busca respuestas, busca culpables. Y Justine es la opción más conveniente. Es nueva en el pueblo, es soltera, tiene historial de problemas en su trabajo anterior, le gusta el vodka y tiene una vida amorosa complicada. Para el pueblo de Maybrook, eso es suficiente para condenarla sin juicio. Y aquí empieza el análisis psicológico. Justine es el chivo expiatorio clásico, teoría propuesta por René Girard. En psicología social, el mecanismo del chivo expiatorio ocurre cuando una comunidad, bajo estrés colectivo, descarga su ansiedad sobre un individuo o grupo
que pueden ser señalado como diferente, como externo, como el otro. Justin cumple todos los requisitos. Justin es brillante y también un desastre. Es genuinamente buena maestra y también tiene comportamientos autodestructivos que no se pueden ignorar. Ella bebe, no socialmente, compra vodka por litros. Tiene una aventura con Paul, su ex, que él está casado con otra persona, con Donna. Perdió su trabajo anterior en otra escuela por cruzar límites emocionales con los alumnos. No algo oscuro, sino el tipo de sobreinvolucramiento que a veces viene de alguien que no sabe muy bien dónde termina ella y dónde empieza el rol. ¿Qué nos dice eso? Que Justin tiene lo que en psicología llamamos un apego ansioso. Las personas con este patrón tienden a buscar conexión de manera intensa, a veces cruzando fronteras, porque en el fondo hay un miedo profundo al abandono o a la insignificancia. Su relación con sus alumnos es genuina, pero también llena un vacío. Y cuando los niños desaparecen, ese vacío se convierte en abismo. No solo pierde su trabajo, pierde el único espacio donde ella sentía que valía la pena. Eso es lo que la empuja a investigar, a obsesionarse, a no soltar el caso, aunque nadie le crea y aunque la amenacen. No es solo sentido de justicia, es que sin esos niños, Justin no sabe quién es. Julia Garner construye a Justin desde dentro hacia afuera. No la hace simpática todo el tiempo, la hace real. Hay escenas donde Justin es torpe, donde dice exactamente lo que no hay que decir en la junta de padres, donde parece que está empeorando su situación. Y eso es honesto. La gente en crisis no siempre se comporta bien. Hay un detalle visual que Krieger pone en la película y que hay que notar. En el carro de Justin, alguien escribe la palabra witch, bruja. Y la ironía es que hay una bruja de verdad en la historia, pero no es ella. Esa palabra en el carro es una referencia directa a los juicios de Salem. Y no es casualidad. Los juicios de brujas del siglo XVII funcionan exactamente así. Toma a alguien que ya es marginal, una mujer sola, una forastera, alguien que no encaja, y achácale todo lo que la comunidad no puede explicar. Salem tenía miedo de algo que no entendía. Maybrook también. Y lo más perturbador es que el mecanismo funciona. La gente no le cree. La policía la vigila. Los papás la insultan en la junta escolar. Su ex la usa, pero no la defiende públicamente. El director de la escuela la pone en licencia administrativa. Toda la maquinaria institucional se mueve en su contra. No por evidencia, sino por conveniencia narrativa comunitaria. Sacrificar a Justin simbólicamente le da al pueblo la ilusión de que están haciendo algo, de que hay una respuesta, de que el caos tiene dueño. ¿Qué representa Justin Gandhi? Representa a las maestras, literal. Históricamente, las maestras, especialmente en comunidades pequeñas, han sido las primeras en ser escrutinadas, controladas y juzgadas por su vida personal. El alcoholismo de Justin escandaliza. Su vida amorosa se usa en su contra. Se espera que sean perfectas, abnegadas, sin fisuras. En el momento en que muestran humanidad, necesidades, fallas, vida personal,
se vuelven sospechosas. Y también representa algo más universal, lo que le pasa a cualquier persona que está en el lugar equivocado cuando algo sale mal. Puedes hacer todo bien, tener buenas intenciones, cuidar a tu gente y aún así el mundo se puede voltear contra ti por simple mala suerte geográfica. Justin no hizo nada. Los niños eran de su salón. Eso fue suficiente para destruirle la vida temporalmente. El final le devuelve algo, sí. Los niños regresan, ella es exonerada, pero Krieger no le da el arco de la redención limpio. No hay discurso de cierre, no hay abrazo catártico con los papás que la odiaban. La historia termina, el pueblo sigue y Justin carga con todo lo que vivió hacia adelante. Eso es más honesto que cualquier final feliz. Aquí entra otro personaje, Archer Graff, interpretado magistralmente por Josh Brolin. Él es el papá de uno de los niños desaparecidos y se obsesiona revisando las cámaras de seguridad de los timbres, tratando de encontrar a dónde fueron. Lo que sufre Archer es la psicóloga Pauline Voss bautizó como duelo ambiguo. Este es el tipo de duelo más doloroso que existe. Cuando alguien fallece, hay un cuerpo. La mente inicia el proceso de cierre, pero cuando alguien desaparece, tu cerebro se queda atrapado en un loop infinito de esperanza y terror. El duelo ambiguo congela el tiempo. Archer no puede llorar a su hijo porque existe un 1% de probabilidad de que siga vivo. Y esa mínima esperanza es una tortura. La película nos muestra visualmente cómo la falta de respuestas vuelve a los adultos completamente paranoicos. El dolor no procesado se convierte literalmente en el monstruo que los acecha en sus pesadillas. Pero también tenemos que hablar de la dinámica que hay entre Justin y Archer, porque es uno de los corazones emocionales de la película. Y es interesante porque los dos están buscando lo mismo desde lugares completamente distintos. Archer procesa su miedo convirtiéndolo en agresión, en rabia, en movimiento físico, en investigar, en confrontar, en controlarlo todo. Es el perfil clásico de duelo masculino socializado. El dolor no se siente, se actúa. Y eso lo lleva a ir contra Justine al principio porque necesita un objetivo y ella está disponible. Justine procesa su miedo con culpa y autoabandono. Bebe más, se aísla, pero también observa, siente, intuye. Tiene una forma de relacionarse con el misterio que es más emocional que lógica y que en este caso resulta ser la herramienta correcta porque el misterio es sobrenatural, no racional. Cuando finalmente se alían, los dos forman algo completo. La fuerza de acción de Archer más la intuición de Justine es interesante porque Krieger no dice que una forma de procesar es mejor que otra. Dice que solas las dos son insuficientes. Hacia la mitad de la película, descubrimos a la responsable, una figura perturbadora que se hace llamar tía Gladys. Es una anciana que llega a vivir con Alex y sus papás porque supuestamente necesita que la cuiden porque está enferma. Pero Gladys
no es una persona normal, es una bruja que usa magia negra para manipular las mentes y que necesita drenar la energía vital de los niños para mantenerse ella con vida, para frenar su propio envejecimiento. Primero, drena a los papás de Alex, luego se da cuenta que no le alcanza. Entonces, obliga a Alex a robarle un objeto personal a cada uno de sus compañeros de clase. Y con eso, convoca a los 17 niños a su casa a las 2:17 de la madrugada. Los mete en el sótano y los usa como fuente de energía. El dato de la hora, 2:17, no es al azar. Krieger confirma que es una referencia al versículo Mateo 2:17, que dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Voz fue oída en Ramá, llanto y gemido. El pasaje habla de la masacre de los inocentes. El director lo puso ahí a propósito. Si lo analizamos desde la filosofía y la sociología, la bruja Gladys es una metáfora gigantesca. Representa el vampirismo generacional y a los sistemas corruptos. ¿Qué nos está diciendo el director? Que vivimos en una sociedad dominada por estructuras viejas, egoístas y enfermas, que para sostenerse en el poder le chupan la energía, el futuro y la inocencia a las nuevas generaciones. Zack Krieger dijo algo en entrevistas que me parece clave para entender a Gladys y a Alex. Dijo que esa dinámica, la del adulto que llega al hogar y lo toma todo, y el niño que se convierte en cuidador, la vivió él mismo en carne propia. Sus palabras exactas fueron: ¿qué era lo que se siente cuando un padre es adicto y el hijo tiene que volverse el adulto de la casa? La bruja es el trauma heredado. Es ese dolor de los ancestros que no se sanó y que termina devorando a los más chiquitos. Gladys no usa cuchillos, usa manipulación psicológica. Eso nos recuerda que las peores heridas que sufren las infancias rara vez viene de monstruos escondidos en el closet, sino de los adultos que se supone deberían protegerlos. Ok, aquí necesito que se pongan en los zapatos de Alex Lily por un momento. Tienen 8 años. Una mañana se levantan, van a la escuela y su salón está vacío. Todos sus compañeros desaparecieron durante la noche. ¿Todos? Menos ustedes. Y nadie sabe que ustedes son el motivo. Eso es Alex, el único niño que regresa a clases. Y la película tarda mucho en contarnos su historia, porque Krieger construye el suspenso desde fuera hacia adentro. Primero vemos lo que todos los adultos perciben de él: un niño raro, callado, que no explica nada. Y solo hasta el último capítulo entramos en su cabeza y entendemos que Alex no es un misterio. Alex es una víctima que lleva semanas cargando solo el peso de todo. Y eso, desde el primer segundo, ya es devastador. Aquí hay algo que no puedo dejar pasar porque cambia completamente cómo se ve la película. Zack Krieger lo dijo abiertamente en múltiples entrevistas. El capítulo de Alex no es ficción, es autobiografía. El último capítulo de esta película es directamente autobiográfico. Eso fue mi infancia. Cuando vives con un padre alcohólico, hay una inversión de la dinámica. El niño se convierte en el cuidador.
Una sustancia extraña llega y cambia el comportamiento de todos. La casa se vuelve un lugar aterrador. Puedes ir a la escuela y actuar como si todo estuviera bien, y luego regresar a casa y esconderte de un padre zombie. Eso se sintió muy real para mí. Fueron declaraciones de Zach Krieger en Vanity Fair. Lo que Krieger está diciendo es que los padres de Alex en trance, sentados en la mesa sin reaccionar, alimentados con latas de sopa por un niño de 8 años que los cuida en silencio, eso pasó en la vida real. No con brujería, con una adicción, con alcohol. Pero la experiencia emocional es idéntica. Eso transforma la película. Weapons ya no es solo una historia de terror sobrenatural. Es el diario de infancia de un cineasta que encontró en la metáfora fantástica la única forma de hablar de algo que todavía duele. Y el niño que lo vivió es Alex. Existe en psicología del desarrollo un perfil que se llama el niño parentalizado. Es el niño que por circunstancias fuera de su control asume responsabilidades de adulto dentro del hogar, no por elección, sino porque no hay nadie más. Alex encaja perfectamente en ese perfil. Desde que Gladys llega y convierte a sus papás en cáscaras vacías, Alex se convierte en el administrador del hogar. Abre latas de sopa, los alimenta, los viste, mantiene la fachada ante el mundo de que todo está bien. Va a la escuela, habla lo menos posible y regresa a casa a seguir cuidando a 2 adultos que no pueden cuidarse solos. Lo que eso le hace a un niño es brutal. Los humanos estamos diseñados para que el flujo del cuidado vaya de padres a hijos durante la infancia. Cuando ese flujo se invierte, el niño crece sin red de seguridad emocional. No tiene a quién contarle lo que siente. No tiene a quién pedirle ayuda. No puede siquiera permitirse tener miedo, porque si él colapsa, no hay nadie más. Y hay una crueldad emocional, en el caso de Alex, que va más allá de lo que le ocurre en casa. Él va a la escuela todos los días. Se sienta en ese salón vacío o en el nuevo salón al que lo mandaron, rodeado de compañeros cuyos papás lo miran con sospecha, cuyos amigos desaparecieron por su culpa, aunque haya sido bajo coerción. Y tiene que actuar como si nada. Esa capacidad de disociación en un niño de esa edad no es fortaleza. Es una señal de alarma enorme. Hay que ser muy claros con algo porque la película podría prestarse a mala interpretación. Alex no es cómplice de Gladys. Alex es víctima de chantaje. Eso no es semántica, es una distinción moral fundamental. Gladys lo amenaza de la manera más efectiva posible para un niño. Si me ayudas, tus papás siguen vivos. Si no me ayudas, se hacen daño. Y lo demuestra. Le hace a sus padres mutilarse frente a él para que sepa que la amenaza es real. ¿Qué hace un niño de 8 años con eso? No tiene las herramientas cognitivas ni emocionales para procesar una situación así. Su cerebro todavía está en desarrollo. La corteza prefrontal, la parte del cerebro que maneja la toma de decisiones complejas y el pensamiento ético abstracto, no termina de madurar hasta los 25 años. Pedirle a Alex que tome una decisión moral compleja bajo amenaza de muerte de sus padres es literalmente pedirle algo para lo que su cerebro no está equipado. Y sin embargo, lo hace de la mejor manera posible. Cede lo suficiente para proteger a sus papás,
pero sin rendirse completamente. Roba objetos pequeños, cosas que espera que no causen daño permanente. Elige los letreros de las cubetas de materiales de sus compañeros en lugar de algo más personal. Eso no es casualidad. Eso es un niño de 8 años tratando de minimizar el daño dentro de la única opción que tiene. Eso es resiliencia moral en condiciones imposibles. Resiliencia real, imperfecta y silenciosa. El arco de Alex termina con algo que en la superficie parece un triunfo. Él es quien derrota a Gladys. Él encuentra la vara mágica en el baño. Él ata el cabello de Gladys a ella. Él libera a sus compañeros. Él es el héroe del clímax. Pero Krieger no le regala el happy ending. Sus papás son liberados del hechizo, pero quedan tan dañados que los institucionalizan. No regresan a casa. No se recuperan en semanas. Alex derrota al monstruo y de todas formas pierde a sus padres. Eso es un nivel de crueldad narrativa que muy pocas películas se permiten con un personaje infantil. Y luego viene el epílogo. Alex se va a vivir con otra tía. Una tía buena, dice la narradora. El pueblo sigue adelante. La vida continúa. Pero piensen en eso. Alex ya no vive con sus papás. Alex sale de la historia viviendo con un familiar lejano en un lugar diferente. Él salvó a todos y su premio es empezar de cero, lejos de todo lo que conocía, cargando memorias que ningún psicólogo infantil va a poder borrar del todo. Eso no es un final feliz, es un final honesto. Y en manos de Krieger, que vivió algo parecido, esa honestidad lo es todo. Para cerrar esta sección, la pregunta de siempre. ¿Qué tiene que ver Alex con nosotros? Tiene que ver con todos los Alex que existen en la vida real. Los niños que van a la escuela con la cara limpia y los zapatos bien puestos, mientras en casa hay algo que nadie debería ver. Los niños que son demasiado responsables para su edad, porque nadie más asumió esa responsabilidad. Los niños que aprenden a leer a los adultos con una precisión que da miedo, porque de esa lectura depende su sobrevivencia emocional. La película no te dice que Maybrook es un lugar excepcional. Te dice que Maybrook podía ser cualquier lugar. Que el monstruo sobrenatural es la versión estilizada de cosas que pasan todos los días, en casas normales, con familias que desde fuera parecen completamente bien. Y el niño que lo carga en silencio, que va a la escuela y actúa como si nada, que no le dice a nadie porque sabe que nadie le va a creer o porque tiene miedo de lo que pase si habla. Ese niño necesita que alguien le pregunte cómo está, de verdad, no como fórmula social, de verdad. Alex Lilly es ese recordatorio. Isaac Krieger lo escribió con su propia infancia en las manos. La película no está contada de corrido, sino que se divide en 6 capítulos, desde diferentes perspectivas. La maestra, el padre, el policía, el director de la escuela, etc. Eso es un clarísimo homenaje al estilo de joyas como Pulp Fiction, Tiempos Violentos, o Magnolia, de Paul Thomas Anderson.
El director nos fragmenta la historia porque nos quiere decir algo importantísimo. La verdad nunca es absoluta. Lo que para el papá era una sospecha, para la maestra es un acto de amor. Tienes que unir todas las piezas del dolor de cada personaje para entender el cuadro completo. También resuena muchísimo con It, eso, de Stephen King. En ambas tenemos a un pueblo que pierde a sus niños por culpa de un mal antiguo. Mientras los adultos prefieren mirar hacia otro lado, pero Weapons lo lleva a un nivel de terror psicológico mucho más maduro, al estilo de Hereditary, El legado del diablo. Ambas son películas de horror que usan lo sobrenatural como metáfora de trauma familiar. Ambas tienen una figura femenina anciana y perturbadora en el centro. Y en ambas, los niños pagan las consecuencias de decisiones de adultos. Pero hay una diferencia clave que Krieger señaló en entrevistas. En Hereditary, la bruja es una arquitecta del mal que lleva décadas preparando un plan. En Weapons, Gladys improvisa. Gladys está actuando desde la desesperación, no desde el poder. Eso la hace más humana y en muchos sentidos más aterradora. También difieren en tono. Hereditary es claustrofóbica, sin respiro, densa como un bloque de concreto. Weapons se permite momentos de humor negro que sirven para soltar la tensión. Krieger dice que ese humor es honesto. La vida real, hasta en las tragedias, tiene momentos absurdos. También tenemos que mencionar a la película de Barbarian, de 2022. Y hay que hablar de Barbarian porque Krieger no es un debutante. Barbarian fue una de las películas de terror más originales de los últimos años. Te hacía creer que ibas por un camino y luego te tiraba en uno completamente distinto. Weapons es más madura. Krieger dice que Barbarian la escribió sin saber hacia dónde iba, casi como terapia. Weapons lo escribió también como terapia. Vamos a hablar más adelante de eso. Pero con más estructura deliberada. Y algo curioso, Barbarian empieza con una amenaza de violencia de género y va revelando capas históricas de abuso. Weapons empieza con una amenaza a la infancia y va revelando capas de negligencia colectiva. Los dos son sobre males que llevan mucho tiempo ahí antes de que la cámara llegue. Y aquí es donde tengo que hacer una pausa, porque hay un dato de la vida real que le da un peso devastador a todo lo que acabamos de platicar. Esta película no nació de la imaginación de un director que solo quería darnos unos buenos sustos en el cine. Nació de un duelo real, repentino y muy profundo. El director de la película, Zack Krieger, escribió Weapons como una forma de catarsis tras la muerte trágica y accidental de su mejor amigo y colaborador de toda la vida, Trevor Moore, quien falleció en 2021. Zack cuenta que estaba tan abrumado y paralizado por el dolor de perder a su amigo tan de repente que empezó a escribir este guión simplemente para vomitar sus emociones y no explotar por dentro. Y hay un detalle histórico que de verdad cuando lo descubrí, entendí todo. En la película, la hora exacta en la que los 17 niños se levantan de la cama, abren la puerta
y desaparecen en la oscuridad de la noche es a las 2:17 de la madrugada. ¿Saben a qué hora se reportó la muerte del mejor amigo del director en la vida real? Alrededor de las 2:30 de la madrugada. Esa desaparición masiva de los niños en la película es la metáfora visual más cruda de lo que siente el corazón cuando pierdes a alguien amado de la noche a la mañana. De pronto, a las 2 de la mañana, sientes que tu mundo entero se vació, que lo más valioso que tenías se esfumó en la oscuridad y te dejó completamente solo, lleno de culpa y con muchísimas preguntas sin respuestas. Es desgarrador, pero al mismo tiempo bellísimo ver cómo Zack Krieger logró alquimizar su propio trauma en esta obra de arte. Para cerrar, quiero que hablemos del título original en inglés, Weapons, que significa armas. En toda la película no vemos tiroteos, no vemos el uso típico de la palabra. Entonces, ¿cuáles son esas armas? Las armas son el miedo, el dolor, la negación. Eso es lo que Gladys usa. Las armas somos nosotros. Son nuestros traumas no resueltos. La película nos advierte que cuando un adulto no sana sus heridas, su dolor se convierte en un arma letal que termina apuntando hacia los más vulnerables, hacia los niños. Pero también hay otra lectura, una llena de esperanza, la empatía profunda, el amor de una maestra que busca la verdad hasta las últimas consecuencias y la unión de una comunidad para enfrentar la oscuridad. Esas también son armas. Las armas más poderosas de luz que tenemos. El terror de esta cinta no está en los saltos de miedo. Está en recordarnos la enorme responsabilidad que tenemos de cuidar a la infancia, de proteger su magia y no permitir que la noche de nuestros propios traumas se los trague. Gracias infinitas por haberme acompañado en este episodio número 31. Ha sido un viaje intenso, pero necesario. Weapons, la hora de la desaparición. Un horror que ganó el Oscar, que tiene capas psicológicas, filosóficas y cinematográficas que da para semanas de conversación. Si la vieron y quieren compartir su lectura, ¿Gladys es humana o es una criatura? ¿Cuál fue el momento más perturbador para ustedes? ¿Con qué película la conectaron? Me encantaría leerlos. Cuídense mucho, sanen sus heridas para no herir a otros. Y recuerden que en lo más oscuro de la noche siempre podemos ser la luz que guía el camino de regreso. Y si escuchan pasos afuera a las 2:17 de la madrugada, no abran la puerta. Yo soy Reina Ramírez. Nos escuchamos pronto.